Salmo 115, Tehilim Kuf Tes Vov, es una petición para que Dios termine este exilio tan terrible en donde su presencia está oculta en el mundo. Aleph 1. No por nosotros, Dios, no por nosotros. Hay quienes dicen que esta repetición de no por nosotros, Dios, no por nosotros, se refiere no por nuestras neshomes, por el alma, no por el cuerpo tampoco, no en mérito de ellos, no porque nosotros tengamos mérito, tendréis que sacarnos del exilio, sino por tu nombre. Dale gloria a tu nombre mismo. Al hasteja, por tus bondades, a la miteja, por tu fidelidad que vos mismo prometiste que ibas a traer a Moshiach. ¿Y a dónde está? No lo hagas por nuestros méritos, sino hacerlo por tu propio nombre. ¿Veis? 2. ¿Y cuál es el problema del exilio? ¿Por qué dirán los pueblos, las naciones, dónde está su Dios? Es decir, para que esto no ocurra, para que todos puedan rendir gloria a tu nombre, porque la gente dice, ¿dónde está Dios? Al final Dios prometió, Moshiach viene, ¿y dónde está? Dios dice que se revela a través de los profetas, ¿y dónde está? No lo vemos. Y sin embargo, Gimel 3, nosotros respondemos que nuestro Dios está en los cielos, es decir, está en gobierno y maneja los cielos, la tierra y todo lo creado, porque todo lo que Él desea lo hizo. Es decir, el deseo de Dios es que tengamos este exilio ahora para refinarnos, para diferentes cuestiones, para revelar la venida de Moshiach rápido en nuestros días y de vuelta revelar su presencia, etcétera, aquí abajo. Dale, 4. Sus ídolos. Atzavim son ídolos. Pero vamos a ver más adelante que hay otra forma de entenderlo, de atzvus, tristeza. Vamos a ver. De hecho, los comentaristas, en el sentido de pshat, en el sentido literal, más adelante vamos a ver una explicación más profunda, pero en el sentido literal, explican que atzavim son ídolos, y si no, tristeza. ¿Por qué? Porque la persona construye un ídolo, y le reza, y le pide, y confía, y al final nunca tiene una respuesta, y esto genera tristeza en la persona que construyó ese ídolo e hizo avodah zarah, idolatría. Entonces volvemos, sus ídolos de plata y oro, maisei de Adam, son acciones de las manos de la persona, los dioses de ellos son de plata, oro, etc. Hey, 5. Tienen boca ellos, esos ídolos, y no hablan, ojos para ellos y no ven. 6. Oídos para ellos y no escuchan, nariz para ellos y no huelen. Zain 7. Manos y no tocan, piernas y no andan, no emiten sonido con sus gargantas. Ges 8. Aquí pide el salmista, como ellos sean aquellos que los hacen, aquellas personas que hacen idolatría y sirven ellos, etc., esos ídolos, todos aquellos que confían en ellos. Por eso dijimos anteriormente, en el versículo 4, Atzaveim también es de atzvus, de tristeza, los que confían en esos ídolos, esto les genera tristeza porque al fin y al cabo tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan, etcétera, etcétera. Tes 9. Israel betach badainai Ezram umaginam hu. Israel, o sea, el pueblo judío, betach Hashem, confía en Dios, su ayuda y su escudo es Él. No confíen en los atzavim, en los ídolos, etc. Y ahora empieza a detallar Yud, ¿quiénes son aquellos que confían en Dios? Yud 10. Beisis Aaron bitch badainai Ezram umaginam hu. La casa de Aaron, que se refiere a los koyanim, sacerdotes y levitas, confíen en Dios, su ayuda y su escudo Él es Él. Yud Aleph 11. Temerosos de Dios, confíen en Dios, Él es su ayuda y su escudo. Hay quienes dicen que temerosos de Dios se refiere a los geirim, a los conversos, y hay quienes dicen en Radak que temerosos de Dios se refiere incluso a las personas de las naciones del mundo que realmente son temerosos de Él. Yud Beis 12. Adonai zechoranu yevarech es Beis Israel, yevarech es Beis Aaron. Ahora de vuelta en general y luego en particular. Dios que nos recuerda,
bendice, es decir, bendice a todas estas personas. ¿A quién? Bendice a la casa de Israel, bendice a la casa de Aaron. Yud Gimel 13. Yevarech Yireh Adonai Aktanim Himagdailim. Bendice a los temerosos de Dios, como dijimos anteriormente, o se refiere a los conversos, o a las naciones del mundo, Bnei Noach, que confían en Dios, que temen a Dios, etc. Los pequeños con los grandes. Yud Dalet 14. Yosef Adonai Aleichem, Aleichem Beal Beneichem. Que aumente Dios sobre ellos, o sea, los que ya son, que aumente más todavía en todos los detalles que dijimos anteriormente, Beis Aaron y Beis Israel, etc. Aleichem Beal Beneichem. Tanto sobre ustedes que aumente, como sobre sus hijos, generación tras generación. Tesvav 15. Benditos sean ustedes para Dios, hacedor de los cielos y la tierra. Teszain 16. Los cielos son cielos para Dios, y la tierra la dio a los seres humanos. Yudzain 17. No los muertos alabarán a Dios, y no aquellos que descienden a la tumba. Yudches 18. Y nosotros bendeciremos a Dios de ahora y por siempre. Alaben a Dios. Aleluya. Los últimos versículos que están hablando de la bendición que pide el salmista para todos aquellos que son temerosos de Dios, la casa de Israel, la casa de Aaron, etc. El concepto general de estos últimos versículos es que Dios es el que es Mashgiach, es el que tiene supervisión sobre todos los asuntos, y Ashgacha Proti, de supervisión particular, e incluso dio la tierra en manos de los seres humanos para que nosotros trabajemos con la tierra y revelemos las cosas de Shomayim, las cosas del cielo, digamos, las cosas espirituales, incluso aquí abajo en la tierra. Y cuando se refiere a los Meisim, a los muertos, son aquellos que hacen Avodah Zarah, son aquellos que hacen idolatría, con los cuales empezó hablando el Salmo. Entonces aquellos muertos no alaban a Dios. Y aquellos que descienden a la tumba, es decir, los que terminan muertos porque pidieron a sus ídolos y no los respondieron, etc., estos tampoco alaban a Dios. Y nosotros, que estamos vivos porque somos temerosos de Dios, porque estamos conectados con el Dios de la vida, estos entonces vamos a bendecir a Dios y vamos a ser benditos por Dios, etc. Ahora bien, hay una historia muy interesante al respecto del versículo 4, cuando empieza a definir cómo es la idolatría, que sus ídolos son de plata, oro, etc., como dijimos anteriormente. La historia es con el Mittler Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad. Cuando era un niño todavía, le gustaba andar cerca de un Chosid muy famoso que se llamaba Reb Shmuel Munkes, porque ambos, el Mittler Rebbe era un niño muy vivaz, muy piola, muy interesante, se movía mucho, y Reb Shmuel Munkes era una persona muy interesante también en este sentido, siempre tenía ideas interesantes y conversaciones interesantes. Y una vez el Mittler Rebbe fue hacia Reb Shmuel Munkes y escuchó como Reb Shmuel estaba hablando con otros dos Hasidim, que eran gente muy rica, con mucho dinero, y los Hasidim estaban como tristes, y Reb Shmuel preguntó: ¿por qué están tristes? Entonces los Hasidim respondieron que la verdad es que los tiempos están bastante difíciles. Estamos hablando año 1800 aproximadamente en Rusia. Los tiempos están muy difíciles, la parnasa, el sustento está muy difícil. Entonces el Mittler Rebbe, que era un niño, recién había vuelto de la escuela, los miró a Reb Shmuel, miró a los Hasidim y dijo: es un versículo, lo que les está pasando a ustedes es un versículo literal. ¿Cuál es el versículo? De nuestro Salmo, el versículo 4. Atzaveyem, la tristeza de ustedes, de Atzvus, no de Atzavim, que son ídolos, sino Atzvus, que es tristeza. La tristeza de ustedes surge de Kesef y Zahav, es de plata y oro. Ustedes están tristes por Parnasa, por sustento. ¿Saben por qué? Continúa el versículo: Maiseyet de Adam, porque ustedes piensan que la acción de sus manos es la que realmente les trae a ustedes bendición. Es la bendición de Dios, Birjas Hashem Isash, es la bendición de Dios la que te hace rico, la que te da sustento. Continuó el Mittler Rebbe con el versículo 5. Pelahem velayetapeiru. Ustedes tienen boca. El Mittler Rebbe era una persona muy interesante cuya vida era Hasides, cuya vida era la enseñanza de Hasidut. De hecho, por supuesto más adelante, cuando yo era Rebbe, aquí era un niño, contaron sobre él que si les cortaban las venas no salía sangre, salía Hasides. Entonces, en base a esto, el Mittler Rebbe ya cuando era un niño decía así:
tienen boca ustedes para decir enseñanzas hasídicas, velo yedabeiru. Yedabeiru literalmente significa hablar, pero también quiere decir guiar. Yad beramim tachteinu. Pide el rey David que Dios guíe a pueblos bajo nosotros. Es decir, ustedes tienen boca para decir Hasidut, pero no proyectan esas enseñanzas en sus corazones, en sus vidas personales. No les hace nada. Por eso están preocupados y tristes. ¿Por qué se besa? Por plata y oro. Ustedes tienen ojos y sin embargo no ven la Ashgaha Protis, la providencia divina, como Dios es el que maneja todas las cosas en el mundo. Osnaim lohem velo yishmau, en la historia, en la práctica no se explica esta parte del versículo el 6, que tienen oídos y no escuchan. Af lohem velo yerihun, y el Mitter Rebbe terminó explicando, nariz tienen ustedes y no huelen, no tienen tam, no tienen el gusto de Hasides. No tienen el gusto de entender un bort, una idea de que en la práctica es Dios el que te da el sustento, y lo que nosotros tenemos que hacer aquí abajo es simplemente estar con simcha betuv leivav, con alegría y buen corazón, porque todo lo contrario, cuando la persona está preocupada, como dice acá, atzaveim, atzvus, tristeza, cuando la persona está preocupada por asuntos de parnasa, de kesef zav, esto lo que genera es una contracción del corazón, por así decirlo. Uno está presionado y terriblemente contraído, y esto genera que Dios se comporte con nosotros, una especie de espejo. Dios se comporta con nosotros presionado y contraído. Uno tiene que saber que todo el sustento de la persona es definido en Rosh Hashanah y Yom Kippur, y la persona no va a ganar un centavo más por preocuparse, por hacer cálculos, imaginaciones, etc. De ninguna manera. Solamente lo que fue determinado por Dios en Rosh Hashanah y Yom Kippur al comienzo del año. Esto es lo que la persona va a ganar. Entonces, con una situación contraída y presionada, lo único que vamos a generar es que Dios nos responda a nosotros en contracción y presión. Y por el otro lado, cuando la persona tiene una actitud de simcha betuv leiva, de alegría y buen corazón, esto genera arriba que Dios nos responda con alegría y buen corazón y realmente nos dé todo lo que necesitamos y más de lo que necesitamos. En la práctica, que Dios traiga, como es el tema general del Salmo, la Geula Amitis, la redención verdadera con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.